El título de esta enseñanza es La venida del Espíritu Santo, ¿sí? Como escuchábamos el versículo, que el Señor realmente nos llene de su poder, de su presencia. Y vamos a hablar de qué se trata, ¿no? La venida del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso, y también vamos a leer a través de las Escrituras de que a Dios le gustan las fiestas. ¿Cuántos saben que a Dios le gustan las fiestas? Dios es un Dios alegre, es un Dios lleno de gozo, ¿sí? Y quiere que sus hijos también celebremos, ¿qué cosa principalmente? La victoria de Cristo en la cruz. Que lo celebremos. Por eso las canciones también nos llenan de alegría y tenemos que cantar con alegría, porque es una victoria eterna que tenemos a través de la cruz. Entonces, analicemos esto. Miren, la llegada del Espíritu Santo dice que fue 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a leer. O sea, yo hice un análisis, ¿no?, de las Pascuas cuando cayó justo estos días en abril, y saqué la cuenta y más o menos, hermanos, el lunes hizo 50 días. Mire qué tremendo. Y el Señor me dio esta palabra para hoy. Hoy somos casi 50 días, si mal no hice la cuenta, del día de las Pascuas, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice que la llegada del Espíritu Santo fue 10 días después de su ascensión a los cielos. Tremendo. O sea, el Señor Jesús estuvo en la tierra después que resucitó. Estuvo compartiendo con los discípulos, ¿sí? Lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que celebraban el pueblo de Israel también? Dice que celebraban fiestas. Ahora vamos a analizar un comparativo con las fiestas que celebraban el pueblo de Israel, que tiene que ver también con el día del Pentecostés. Entonces, vamos a volver primero, vamos a analizar la parte del Antiguo Testamento y después vamos a ir al Nuevo Testamento con el Pentecostés, ¿sí? Bueno, entonces, había 7 fiestas que el pueblo de Israel festejaba. Fíjense si no eran festivos. Les gustaba y bueno, lo hacían con alegría. Y dice que lo hacían en conmemoración. Bueno, entonces, una de las fiestas era la Pascua, ¿sí? La Pascua la festejaban un solo día. Anótenlo, ¿sí? El versículo. Levíticos 23:5. Y después vamos a leer más adelante. Entonces, ¿qué significaba la Pascua? Si volviendo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaban por salir de Egipto? ¿Sí? Entonces, la Pascua, vamos a buscarlo, ¿sí? Levíticos 23, así lo recordamos mejor. Dice así: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, festejaban la Pascua. Hacían memoria de que cuando ellos dejaron atrás la vida anterior y estaban entrando a una nueva vida con Cristo, se recordaban cómo Dios los libertó de la muerte, ¿sí?, en la esclavitud de Egipto. La segunda fiesta que festejaban eran los panes sin levadura. Y esto lo festejaban por 7 días. Ahí también en Levíticos 23, versículos 6 y 8, dice así: y a los 15 días de este mes de las fiestas solemnes de los panes sin levadura, a Jehová 7 días conmemoréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y el 8 dice: y ofreceréis a Jehová
7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, festejaban también los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Recordaba al pueblo que estaban dejando atrás la vieja vida anterior y estaban entrando a un nuevo estilo de vida, ¿sí? Ya habían salido de Egipto, recuerden esto. Entonces, era el tiempo que Dios le mandaba a hacer esas fiestas de recordación. Entonces, la tercera fiesta que festejaban eran las primicias, ¿sí? Y ahí nomás, en el versículo del 9 al 14, y las primicias que eran las cosechas de la cebada, recordaba al pueblo cómo Dios le proveyó. Luego pasó a significar la recepción de la ley en el Sinaí. Eran las cosechas, festejaban las cosechas. Aquí tenemos, en la cuarta fiesta, era la del Pentecostés. Ahí en Levítico 23, del 15 al 22, no lo vamos a leer, ¿sí? Vamos a hacer un hincapié principalmente en lo que eran las fiestas. Entonces, la fiesta del Pentecostés era un solo día, dice, y el final de la cosecha de cebada lo hacían, y el principio de la cosecha de trigo. Mostraba gozo y agradecimiento por la abundante cosecha, ¿sí? Ellos festejaban por la providencia de Dios, por las cosechas. Hoy en día, hermano, ¿a quién le atribuyen? Por ejemplo, acá, en la tierra, a otro Dios. Le atribuyen las cosechas, hermanos, a otros dioses. ¿Sí o no? Y ven que hacen sacrificios y van a las montañas, a la Pachamama y cuantos otros. Pero, hermanos, le agradecemos a Dios, a nuestro Dios verdadero, lo que nos da cada día. Cuánta cosecha abundante, cuánto pan, hermano, que no nos hace falta en esta tierra bendita. ¿Sí o no, hermanos? Que usted planta algo y enseguida le crece. ¿Le agradecemos a Dios? Quiera Dios que sí. Que nos gocemos en Él, que de Él viene todo. Dice que Él da semilla al que siembra, pan al que come, para que lo disfrutemos. Bueno, y la otra fiesta era la de las trompetas. Lo hacían un día, dice, el comienzo del 7º mes. Expresaban gozo y agradecimiento a Dios. Levítico 23, del 23 al 25. Después también estaba la fiesta del día de la expiación. Esa era la 6ª fiesta. Ahí está en Levítico de 23, versículo 26 al 32. ¿Y qué sería de esta fiesta? Era la remoción del pecado de la gente y de la nación. Fíjense que también oraban y pedían perdón por toda la nación. Restauraba el compañerismo con Dios. Fíjense en qué importante también, como el Señor nos dice que tenemos que orar por el país, por la nación, por los gobernantes. ¿Entienden? La 7ª fiesta era la de los tabernáculos, ¿sí? Eran 7 días que festejaban. Levíticos 23, del 33 al 43. ¿Qué significaba esto? Era la protección de Dios y la guía en el desierto. ¿Cómo el Señor los guió en el desierto? Por 40 años. Los guió de día y de noche. Renovaba el compromiso de Israel con Dios y la confianza en su dirección y protección. Saben, todas las fiestas eran solemnes, eran muy solemnes y representarían la venida del Mesías que liberaría al pueblo de la esclavitud del pecado. ¿Entienden? Todas estas fiestas representarían lo que vendría a ser el Mesías, ¿sí? El Mesías. Y cuánto Él iba a venir a libertar al pueblo, a su pueblo, de la esclavitud del pecado. Y no solamente al pueblo de Israel, sino al pueblo judío, o al pueblo gentil, perdón, que somos nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces,
Primero, Jesús fue la ofrenda perfecta del pan sin levadura. ¿Entienden? Jesús fue esa ofrenda, ese pan que conmemoraban ellos, como Dios los sacó de la esclavitud. Ese pan que ellos conmemoraban, Jesús vino a ser el pan de vida que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Entienden la comparación? Vamos a buscarlo. Jesús fue esa ofrenda perfecta. En Juan capítulo 6, versículo 31. Entonces dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, miren la comparación, cómo tenía un significado también posterior al Mesías. Cuando ellos recibían el maná, ¿sí? Que fueron alimentados en el desierto, ¿recuerdan? Entonces, cuando ellos recibían el maná gratis del cielo, ellos comían, se saciaban, pero claro, de pronto viene Jesús y les dice, bueno, ya ese pan lo saciaban por un tiempo, pero dice yo, ahora el verdadero pan soy yo, dice Jesús. Ellos le costaba entender eso, porque no entendían, dice, ese no era el verdadero pan del cielo, porque Jesús descendió del cielo en forma humana, ¿entienden? Entonces, se constituyó pan ¿cuándo? Fíjense en cómo nos dice la Biblia. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, ¿quién es el verdadero pan? ¿Aquellos que comían ellos? Que no se saciaban nunca, ¿se acuerdan que al último despreciaban? Y de pronto los discípulos dicen, Señor, danos siempre de ese pan, porque claro, no entendían, pensaban que era un pan que nunca tenían que comprar, ¿no? Todo lo tomaron como material, pero dice, yo soy. Y no entendían su capacidad y no lo comparaban con el pan, con la época cuando ellos tomaban el maná. Pero fíjense cómo la Biblia desde el inicio tiene toda una connotación espiritual y un significado hasta el final de la Biblia. Cómo la palabra de Dios se fue cumpliendo y las profecías, ¿entienden?, se van cumpliendo. Por eso es importante leer la palabra de Dios desde el inicio hasta el final, hermanos. Nunca nos vamos a saciar de cómo Dios nos llena y cuán real es su palabra, ¿sí? ¿Por qué Jesús separó lo que es el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás? Fíjense en Juan 6:35, lo volvemos a leer si quieren, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ahí separa lo que es el pan y el agua. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, el que en mí cree no tendrá hambre. Y la sed, si le creemos a Él. ¿Cómo es esto? Primero, porque cuando nosotros vamos a Dios y reconocemos que fue la obra redentora en la cruz la que nos trajo salvación a nuestras almas, su palabra la hacemos para nosotros el nutriente, ¿sí? Lo hacemos para nosotros el pan, para fortalecer nuestra fe en Él. Entonces, al creer de que Jesús descendió del cielo, vino, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Entonces le creemos y creemos. ¿Cómo lo conocemos? Que Jesús vino por su palabra. ¿Entienden? Al creerle, entonces estamos comiendo ese pan y nos estamos nutriendo con la verdad de la palabra. ¿Sí o no? Amén.
Entonces, y cuando el Señor dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás, ¿por qué dice eso? Porque cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos comunión con Él y somos saciados a través de la oración, hermanos. Como el canto, ¿no? Como cantábamos, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Fíjense en cómo el Señor hoy guió todo el día la palabra. En el Salmo 63:1 dice así. Hay muchos versículos, ¿no? Que hablan de la sed, de que el Señor nos sacia. Pero el Salmo 63, versículo 1 dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y áridas, donde aguas no hay, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos saciados cuando empezamos a manifestar con nuestra voz de que Dios es real. Señor, sáciame de ti. Señor, lléname de ti. Cuando le cantamos, cuando le adoramos a Dios, ahí nuestra tierra sedienta se va llenando de su presencia y comienza esta sed de Dios, comienza nuestro corazón a vivificarse. Así como una planta, hermano, cuando una planta no tiene agua, ¿qué pasa? Se va marchitando, se va secando, va cambiando el color también, ¿sí o no? Así somos nosotros, hermanos. Si no venimos a Dios, no le oramos, no le cantamos, nos vamos secando. Nos vamos secando. Y esa poquita agua que teníamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿sí? Amén. Todos sabemos eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saciarnos cantándole, orándole a Dios. Entonces viene esa agua a nuestra vida y nos sacia. Y se hace un torrente en nosotros. Pero si nosotros no nos llenamos de Él, hermano, nos vamos a secar. Por eso es que a las personas les cuesta venir a la iglesia. Y cada vez se van secando más. Cada vez cuesta más, hermano. Cada vez cuesta más venir porque uno se va deslizando. Y pareciera un habitué de no tomar el agua de Dios, de su palabra, de orar. Podemos tener mucho conocimiento de su palabra, hermano. Podemos escuchar muchas prédicas de cualquier hermano, cualquier predicador, cualquier pastor. Pero hermano, si nosotros no oramos, nos vamos secando. Nos vamos secando. Por más que escuchemos 20 prédicas en el día, hermano, si no oramos, no le alabamos a Dios, nos secamos. Necesitamos tener esa agua de Dios, ese Espíritu de Dios en nosotros vivificándonos, dándonos fuerza, valor. Estamos secos espiritualmente, hermanos, si no nos llenamos de Él, si no oramos. No podemos dar lo que no tenemos, hermano. No podemos dar lo que no hemos tomado. Si no tomamos el agua de Dios, no podemos dar nada. Si nos piden un vaso de agua, ¿usted le daría un vaso vacío a alguien? Sí, no, pero yo quiero agua, te va a decir. No, pero mira, no tengo. Entonces te tiran el vaso, ¿no? Hermano, nosotros somos vasos. Y si no tenemos agua de Dios en nosotros, si no nos llenamos de Él, hermanos, no damos nada. No podemos dar nada, hermanos. Amén. Fíjense. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba ahí, dijo. Fíjense que Jesús también fue a festejar cuando festejaban la fiesta de los tabernáculos. En San Juan, capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjense en qué comparación que tiene sí con la fiesta de los tabernáculos que festejaban el pueblo de Israel. ¿Entienden? Jesús también cumplía con las fiestas que ya era, Dios había dicho que tenía que festejar. ¿Entienden? Pero bueno, ahí está. Ahí Jesús se dio a conocer que Él era el agua viva. Amén. Entonces, el río de agua viva, ¿cuándo llegó? Llegó en el Pentecostés y se extiende hasta hoy, hasta todos los que le buscan. Amén. Entonces, la venida del Espíritu Santo, ¿cuándo fue? Ahora sí, vamos a buscarlo. En Hechos capítulo 2, versículo 2. Y dice así: cuando llegó el día, hermano, llegó el día, pasaron muchos años por la llegada del Mesías, Jesús murió, pero un día llegó. Ese día llegó para ellos y también para nosotros. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Todos estaban juntos buscando a Dios, ¿sí? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, o sea, habían de todas lenguas, ¿sí? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, que están borrachos. Entonces, ahí aparece Pedro. Entonces dice, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Creo que sería a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí tenemos un Pedro antes y después de recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Pedro, que era un cobarde? Cuando lo negó a Jesús 3 veces. Hermanos, ¿quién cambió a Pedro? ¿Quién lo cambió? El Espíritu Santo.
El poder del Espíritu Santo cambió a la persona. El poder del Espíritu Santo, hermano, nos hace diferente, nos cambia, nos transforma. Es su poder lo que nos cambia y nos hace diferentes, nos hace vivos, nos vivifica para que podamos predicar, para que podamos influenciar en la sociedad, para que puedan reconocer, ¿sí?, de que Dios está en nosotros. El discurso de Pedro se dio a una audiencia internacional. Había de todas las nacionalidades, hermanos, y no había internet. No había internet, no había Google, no había YouTube. Ahí estaban todos de todas nacionalidades y lo escucharon a Pedro. Pero el resultado, dice, fue una cosecha mundial de nuevos creyentes que hasta el día de hoy son convertidos por el mensaje de Pedro. Amén. Este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca del bautismo del Espíritu Santo en fuego, en Lucas capítulo 3, 16. También el cumplimiento de Joel, ¿sí?, como recién lo leímos, acerca del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué lenguas de fuego? Dice, ¿por qué se repartían lenguas de fuego? Porque las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del Evangelio. O sea, el mensaje de diferentes lenguas también, ¿no? Y el fuego denota la presencia purificadora de Dios, que consume los elementos, las cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. El fuego del Espíritu Santo en nosotros nos va limpiando, nos va purificando y enciende nuestros corazones por pasión por Cristo. La llama de Dios, del fuego del Espíritu Santo, hermano, nos hace huir de las cosas del mundo. Si a ti te cuesta quizás dejar las cosas del mundo, dejar el pecado, hermano, pedile a Dios que el fuego del Espíritu Santo queme todo aquello que te cuesta dejar. Amén. En el monte Sinaí, por ejemplo, Dios también confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego del cielo. En el Pentecostés, Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando fuego. Por ejemplo, en el Sinaí también, el fuego descendió en un solo lugar, pero en el Pentecostés el fuego vino sobre todos los creyentes que estaban ahí, simbolizando la presencia de Dios, y está al alcance de todos hoy. ¿Quieres ser una persona realmente usada por Dios? ¿Quieren ser? Amén. Como Pedro, influenciar, ser de bendición, que las almas se conviertan a Cristo a través de tu vida. La única manera y el único medio es a través del Espíritu Santo, del poder de Dios que obra en nosotros, que queme todo aquello que hace impuro, que esta vasija, que este vaso tenga impurezas, hermano. Que Dios use nuestras vidas, nuestras lenguas para alabar a Dios y predicar su palabra. Como decía, no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Que Dios nos llene hoy, que tengamos hoy ese deseo, así como los 120 en ese día, que nos llene de Él más. Queremos más de ti, Señor. Que nos llenes de tu Santo Espíritu y fuego. Amén. Que Dios nos bendiga.